Bien, hermanos, continuamos con estos viernes de oración y el último viernes estuvimos hablando sobre orar en todo tiempo y nos apoyamos en Efesios 6:18 y estamos tratando lo que nosotros hemos denominado la actitud de la oración. Ya vimos lo que significa orar solos en nuestros aposentos, en nuestra intimidad, el orar juntos, que es orar los unos por los otros en un altar familiar. Y hoy vamos a tratar el orar de acuerdos, ¿ok? Este orar de acuerdo, en contraste con solo y juntos, es un orar todos por un mismo propósito. Esto quiere decir que si hay un propósito en el Señor, el propósito de Él, todos nosotros como un cuerpo, como unidad, oramos por ese propósito. ¿Ok? En contraste con juntos, usted me dice sus necesidades de oración y yo le digo las mías y usted ora por las mías y yo oro por las suyas. En el solos me encierro en mi habitación o en mi devocional, en mi intimidad y yo le confieso al Señor y le declaro y le digo. Pero en este orar de acuerdos es orar por un propósito del Señor, en sí mismo, y todos puestos de acuerdo sobre ese propósito oramos por uno. Bien, vamos a hablar sobre Juan 14:20 para comenzar. Amén. Dice así la palabra. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Bueno, el Señor nos dice aquí claramente que hay una unidad. Estamos hablando, este versículo es maravilloso porque habla de una unidad total. Fíjense bien, el Padre con nuestro Señor con nosotros, y a través de nuestro Señor nosotros tenemos unidad con el Padre. Entonces, eso nos demuestra que entre nosotros mismos, como parte del cuerpo, siendo Cristo la cabeza, entre nosotros debe haber unidad, unidad para alcanzar los propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida para hacer descender el reino de los cielos a este mundo. Amén. Amén. Otro versículo que vamos a tocar es Juan 14, versículo 13 al 14. Amén. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Ujú. Palabra clave aquí, pudiéramos decir que es que el Padre se glorifica en el Hijo. El término glorificar es que Él se manifiesta, se refleja su persona, su carácter en el Hijo. Y si nosotros estamos en el Hijo, como ya lo hemos leído, también vamos a tener ese reflejo y esa manifestación. Y el 14 es consecuente a esto. Y todo lo que pide en mi nombre lo haré. Pero está sujeto a la voluntad, al propósito, a lo que el Padre quiere. Entonces, nosotros como iglesia, como cuerpo del Señor, oramos en el nombre del Hijo para que la voluntad del Padre sea hecha. Amén. ¿Ok? Otro Amén. versículo que tenemos es Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Esto es importante de resaltar y de destacar porque hay el principio básico
es la voluntad del Padre. El principio básico no es la voluntad de cada uno de nosotros, porque la voluntad de cada uno de nosotros es completamente diferente a la del Padre. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos? Buscar hacer la voluntad del Padre. Y de hecho, hemos hablado bastante de esto en otras oportunidades y sabemos que estamos en la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque hemos aceptado al Hijo. Y en este punto hemos llegado a tener el privilegio de entrar en el lugar santísimo y de compenetrarnos y relacionarnos con el Padre. Y de esa forma nosotros podemos entender cuál es su voluntad y podemos hacer que el cielo esté aquí con nosotros. Amén. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a pasar a la práctica de el orar por el propósito del Señor. Muchas veces nuestra voluntad se ve influenciada por nuestras necesidades y nuestras oraciones son influenciadas por las necesidades que tenemos. Y para eso existe el orar solo, el orar junto. Más hoy vamos a practicar el orar de acuerdo bajo la luz de lo que hemos hablado. Amén. Vamos a orar por el propósito del Señor, que se haga el propósito del Padre. Amén.